En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Vamos a Oaxaca, salimos como a las 9:30. El día de hoy el presidente informa que visitará el estado de Oaxaca a una reunión con empresarios de la CONCAMIN. Marcelo Ebrard presentará el informe sobre la política migratoria, de los avances y pormenores que se han presentado y del acuerdo realizado con el gobierno de los Estados Unidos, que será evaluado en el mes de septiembre por ambos gobiernos. La Guardia Nacional actúa puntualmente en procurar seguridad a la población y las políticas de bienestar atacan en el origen las causas del tráfico de sustancias ilícitas. Derivado de las redadas en Estados Unidos, se realizó el apoyo por medio de personal de los consulados de México. El migrante fallecido fue a un infarto y el reporte médico indicó que no existen contusiones, por lo que no se lleva a una investigación adicional. El informe de gobierno será el 1 de septiembre y no será en cadena nacional, y habrá una exposición de las expresiones culturales de todos los estados, y el 15 de septiembre se conmemorará la independencia como nunca, y habrá una transmisión nacional. La corrupción es la causa principal de la violencia, de la pobreza y de la desigualdad en México. Por esto hay que desterrarla del país. Marcelo Ebrard. Se iniciarán las acciones de los programas de bienestar como parte del desarrollo de Centroamérica en los municipios de los países que expulsan la mayor cantidad de migrantes. El principal país que presenta esta problemática es Honduras, seguido de El Salvador, y aunque en menor número también Guatemala. En el caso de El Salvador se crearán más empleos para detener el flujo migratorio. Honduras es el país que presenta prácticamente un éxodo, y en este país se generarán 20,000 empleos para atacar las causas que originan este fenómeno. Existen 35 países apoyando la iniciativa propuesta por México en América, Europa y Asia, así como el apoyo de 5 asociaciones internacionales. La Guardia Nacional y la Policía Federal han sido clave para el combate al tráfico de migrantes por medio de tractocamiones. El compromiso avanza de manera acelerada. Respecto a los eventos en Texas, el gobierno de México considera que es una agresión en contra de los mexicanos. Reunión Herrera-Meade. Me enteré de que se llevó a cabo esta reunión. El presidente Andrés Manuel López Obrador está enterado de la reunión entre el secretario de Hacienda y Meade. Señala que existe toda la confianza con el gabinete. Comenta que se le informó de las reuniones realizadas entre el secretario de Hacienda con exfuncionarios de esta misma dependencia. En defensa de los intereses de México es importante la unidad nacional, por lo que no descarta realizar consultas si fuese necesario, aunque en este momento no hace falta porque se tiene muy buena relación con todos los países en el mundo. Impuesto a refrescos. De no aumentar los impuestos en términos reales y de no crear impuestos nuevos. Se elabora el nuevo presupuesto para el 2020 y se cumplirá con los compromisos de no aumentar impuestos ni crear nuevos. De igual manera no habrá aumento de precios en gasolinas, gas y luz. No aumentará la deuda pública para este año ni para el próximo. No habrá aumento de impuestos en ningún caso. Solo se ajustarán de acuerdo a la inflación. Pero se llevará a cabo una campaña para orientar a la población y fomentar la buena alimentación y eliminar de la dieta la comida chatarra. Rosario Robles. Que yo no voy a dar consigna para perjudicar a nadie. No existe una nueva investigación en contra de la exsecretaria de la SEDATU, Rosario Robles. Es una investigación que lleva a cabo la Fiscalía General, que es autónoma del Poder Federal, y recomienda que se tenga una actuación con legalidad, ética y principios, aplicando siempre la ley. No se actúa por consigna, no se fabrican delitos, pero tampoco encubrirá ni intervendrá para que prevalezca la impunidad. Nadie del gobierno actuará de manera facciosa. No es conveniente que el presidente de México emita una opinión personal, pero esta situación debe de llevar a la reflexión de los principios y los ideales. Evitar de caer en la tentación del poder por el poder o del dinero, que de ninguna manera es lo importante en la vida. Lo importante en la vida es la honestidad y dejar el ejemplo de rectitud a los hijos. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, pero con bases éticas y con ideales, el poder solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.